Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con Janet Chao, una vez chao, más amor. Chao, que esté bien. para compartir con ustedes. Ese era un llamado de Julio. Sí, recién me estaba llamando Julio, por eso estaba muteado, así que les dije que estaba con ustedes. Y sí, por favor, Solange, perdón. No, no te preocupes. Cheli, gracias por tu relato. Me llegó o nos llegó profundamente. Eh, Eres una persona terriblemente generosa. Esta parte que compartiste de tu corazón es lo que nosotros compartimos o tratamos de compartir también con la gente para que pueda entender y le pueda importar ese proceso que tú viviste y que tu hijo tuvo la oportunidad de compartir con ustedes, sus padres y su familia. La pregunta, Carlos, de si existe un protocolo carcelario, en realidad yo te voy a decir que no. Chile tiene un montón de leyes y protocolos que no se cumplen, están en el papel. Y nosotros con mi amiga Janet y con la ONG vamos a tratar de abrir una puerta porque tenemos las herramientas y creemos que hay que darle todas las herramientas al gobierno para que se pueda aplicar la ley. Janet, si quieres, empezamos con la... Bueno, ya la Corte Suprema se pronunció y dijo que el pabellón Asistir en Colina era prácticamente un ELIAM y debía tener los protocolos de el ELIAM. Algo que obviamente es bastante difícil de cumplir en una cárcel, pero lamentablemente el Estado se hizo cargo de todos estos adultos mayores y tiene que hacerse responsable. Así que hay que pelear para que se le puedan dar las condiciones a estos adultos mayores. La próxima, Janet, por favor. Ahí está. Gracias. Como les decía, tenemos un marco jurídico vigente impresionante que no se respeta. Primero tenemos la ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor en septiembre del 2002. Tenemos el decreto 221 que promulga la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, que fue publicada en el 2008. Tenemos la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones vinculadas a su atención en salud y donde incluyen al adulto mayor. Esta fue publicada en abril del 2012. Luego tenemos el decreto 162, que promulga la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, promulgado en octubre del 2017. La próxima, por favor. Tenemos la ley 21.168, que modifica la ley 20.584 a fin de crear el derecho a la atención preferente para el adulto mayor. La ley 21.375, ley de cuidados paliativos y los derechos de las personas con enfermedades terminales o graves. Esto fue promulgado en octubre del 2021. El decreto 20, que aprueba el reglamento de establecimientos de larga estadía para personas mayores o que ustedes conocen ya como ELEAM, en septiembre del 2022. Y ahora tenemos
la ley que acaba de ser publicada, la 21.822, que es la ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, publicada en mayo del 2026. Bueno, esto a nivel nacional. A nivel internacional, bueno, sin contar lo que dice la Constitución, obviamente, que es lo primero que tenemos. Janet les va a contar la normativa internacional. Como se Bueno, pueden dar cuenta, perdóname Janet, para no, terminar la sí, idea, no, sí, termina la idea, ¿no? tenemos mucha normativa que regula o que protege los derechos humanos de las personas adultas mayores, que define la edad de una persona adulta mayor, que definen el tipo de enfermedad, hacen una estratificación con estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, y que hoy día el Ministerio de Salud debiera estar aplicando a todo Chile, pero lamentablemente no lo aplican en las cárceles. Janet. Sí, gracias Solange. El objetivo nuestro de mostrarles esta realidad, todas estas leyes que se supone regulan los derechos humanos de los nuestros, tiene como propósito decirles que nosotros por muchos años hemos peleado por el debido proceso. Y evidentemente que ese es un tema que siempre va a estar pendiente y que hasta el momento hemos perdido la pelea. Y hoy día no sabemos, nuestros adultos mayores que están en las cárceles, no tienen tiempo para seguir dando la pelea, y nosotros como familia tampoco. Creo que ya somos todos la mitad de lo que éramos porque ellos no tienen tiempo. Hay gente que se está muriendo todos los días. Y no es lo mismo saber que tú eres viejo y que te vas a morir porque estás enfermo, a saber que no estás recibiendo ninguno de los derechos que la propia Constitución, los tratados internacionales por los que te protegen. Todas estas leyes que nosotros tenemos hoy día son leyes que no nacieron producto de la buena voluntad del país. Son leyes que nacieron producto de tratados internacionales que nosotros suscribimos. Están los tratados internacionales, todos relacionados con los derechos humanos, con el adulto mayor, y los tratados internacionales también incluso con las familias, los derechos de los familiares de los privados de libertad. Entonces, ¿cuál es la intención nuestra de mostrarles esto? Es decirle que nosotros tenemos una salida que no es política, sino que es ajustada a derecho hoy día. O sea, hoy, si Chile respetara todos estos, la propia ley, los tratados internacionales, que por haberlos nosotros suscrito y haberlos ratificado, son, se deben constituir como ley, y de hecho sí lo han hecho, y aún así nosotros en este momento estamos al debe, porque lo que nos pasa es que no se está, el propio Ejecutivo no está cumpliendo con la labor de hacer cumplir la ley. Y eso es muchísimo más grave todavía que lo que nos pasa con el Poder Judicial, porque cuando nosotros judicializamos eh, el respeto por los derechos humanos de nuestros viejos, hemos ganado. Tanto sí que fue la propia Corte Suprema que ratificó, o sea, dictaminó que los protocolos que deberían usarse se deben usar, y esto fue a propósito del pabellón asistir de Colina, que se deben usar para él y por lo tanto por el refresco espejo también para Punta Peuco y todas las cárceles donde hayan adultos mayores, un LEAM, porque si no se hace así, entonces estamos frente a un delito del Estado en contra de nuestros adultos mayores. Por eso esta salida nuestra y lo que dijo Carlos Fica cuando recién empezó, Carlito dijo algo que es muy importante. Primero, sabemos que hoy día el Estado de Chile, a través del Poder Ejecutivo, que hoy día es el gobierno por el que nosotros votamos, debe cumplir con el deber de fiscalizar que se cumpla la ley y por lo tanto
todos los protocolos que tenga Gendarmería para el trato de nuestros adultos mayores tiene que estar acorde a todas estas leyes que ya están vigentes. Y bueno, Solange más adelante a, mm, les va a contar en qué estamos, cuáles son los caminos que nosotros vamos a seguir, porque una cosa es la presión política y otra cosa es que nosotros vamos por lo que ya hicimos en su momento, que es ir a Contraloría a decir de que no se están aplicando los protocolos y esos son actos administrativos que se deben respetar. Y quiero hacer un paréntesis para decir que la verdad, antes que empezara la presentación, estábamos con Solange, nuestra presentación, Solange Pamela del Canto, que está también acá, yo, y queremos decirle a Graciela que la verdad eh, quedamos muy, la verdad que la generosidad de ella es inconmensurable. Yo no tengo palabras, y se lo dije a Solange, yo no tengo palabras para expresar el sentimiento que me produce que una madre, el dolor que puede sentir una madre con la pérdida de un hijo. La verdad es que es cierto, nosotros luchamos por nuestros seres queridos, pero uno nunca está ajena al dolor. Yo creo que eso es lo que nos une y yo le agradezco infinitamente su, su experiencia, su vivencia. Creo que a nosotros nos dio una tremenda enseñanza lo que ella hoy día nos contó. Nosotros vivimos a diario la muerte de otros em, internos, soldados que se van muriendo poco a poco. Como estamos ahí adentro, sabemos en la forma que mueren y la verdad es que nosotros sabemos lo que es empatizar con eso, pero lo que viviste tú, Graciela, la verdad es que es algo que no sé qué decirte. Muchas gracias por tu solidaridad, por tu empatía. La verdad es que eres una gran persona, que Dios te bendiga y te lo agradezco mucho. Solange, tú puedes seguir. Si me adelantas, por favor, el power. Ahí está. ¿Ya eso lo hicimos? Delia el país. A ver, espérame un poquito. Bueno, como todos pueden saber, hay un concepto de hipervulnerabilidad para nuestros familiares, porque ellos están frágiles no solamente físicamente, sino que psicológicamente. El encierro, obviamente, que exacerba todas las enfermedades. El estado anímico y la vejez llevan a la depresión y eso debilita el sistema inmune y por lo tanto propaga más enfermedades. Es como un círculo vicioso. Les afecta también el apetito. No tienen la alimentación adecuada. Ustedes van a ver en unas fotos que son bastante terribles, pero las vamos a compartir con ustedes porque no, a ver, no sé si en realidad es reír o hay que llorar cuando Gendarmería dice que la pauta alimenticia de nuestros adultos mayores la hace la nutricionista, está balanceada, cuando sabemos que son puros tallarines y arroz todos los días, a lo mejor de distinta manera, pero que no tiene ningún potencial proteico ni calórico para nuestros familiares, que no tiene nada que ver tampoco con las patologías que ellos padecen y que requieren de una alimentación rica en proteína o rica en fibra, rica en lácteos, porque muchos son enfermos renales y hay que prepararles una alimentación que, por ejemplo, para hacer un charquicán, tienen que lavar y mantener las papas, el zapallo y todos los productos más de 7 horas en agua, lavarlos para quitarles todo el sodio.
y luego cocinarlo. ¿Ustedes creen que Gendarmería va a hacer eso para prepararle a los enfermos renales su comida? ¿O para los enfermos cardíacos o para los diabéticos? Les dan NutraSweet, sí, eso hay que reconocerlo. Y pueden elegir entre marraqueta o ayuya, pero esa no es la alimentación balanceada que ellos necesitan. Ellos se vuelven dependientes cada vez más y van perdiendo también sus facultades cognitivas. Entonces son dependientes físicamente y dependientes cognitivamente. Y hoy día ha aumentado tanto la edad de los internos que uno ve a una persona de 81 años cuidando al de 91 y el de 91 está postrado. Como el de 81, que está muy enfermo, le va a hacer aseo, le va a cambiar ropa, le va a cambiar los pañales. Con suerte lo puede alimentar, porque nuestros familiares son muy generosos y tratan de hacer lo imposible para ayudar a su compañero de al lado. Pero no es posible que habiendo enfermera, habiendo kinesiólogo, habiendo TENS en la enfermería, no quieran cumplir con su deber, no les quieran hacer el aseo, no los quieran alimentar, no los quieran mudar. Al no hacerle aseo a una persona, al no curar las heridas de las úlceras, de las piernas, de los diabéticos, lo único que están haciendo es torturarlo, porque la falta de aseo, la falta de movilidad, el no darlos vuelta, el no cambiarlos de posición, les provoca escaras. Y las escaras después no hay cómo recuperarlas. Son heridas profundas que se infectan. Lo mismo que las úlceras de las personas que tienen diabetes. O sea, yo vi y acompañé a un interno que no tenía pensión porque tenía las piernas que nosotros con Pamela y con Janet pensábamos que podían estar empezando ya en una gangrena. Y lo llevamos al hospital militar donde lo atendió un médico y lo curó. Y Dios mío, qué diferencia entre las curaciones del médico y las curaciones que eran agua, sin vendarle la pierna, sin limpiarle las heridas, en la enfermería de Tiltil o Punta Peuco, como le quieran llamar. Entonces, ¿hasta dónde llega la indolencia del Estado y de estas personas que se supone que están para ayudar y para ejercer una profesión tan noble como la medicina? Janet. Sí, yo quiero decir que a nosotros nos resulta con Solange y Pamela, que por ahí está, incomprensible, indignante, cuando el ministro de Justicia dice que es Gendarmería el que debe aplicar protocolos y todo es Gendarmería. Y esto es Gendarmería no se manda solo, Gendarmería es una institución que depende del Ministerio de Justicia. Y hoy día, bien Pamela siempre lo dice ahí, el Estado no es garante de la vida de las personas. Artículo 21 de la Constitución del Estado es básico, básico. O sea, tanto así, tanto así que uno dice, esta cuestión es que no, es una discriminación que uno, que no tiene ninguna medición de estándares internacionales, ni siquiera de los protocolos ni- que se deben usar y que son usados aquí en Chile. Me explico. De repente sale un señor del módulo X, viene un ministro, lo ve y dice, en su fallo dice, según el artículo número 21 de la Constitución del Estado, de acuerdo a los tratados internacionales y las reglas Mandela, y uno mira todo esto y hace alusión a todos los tratados internacionales, la ley vigente, qué sé yo, para decir,
el Estado no es garante de la vida de esta persona. Y toma a esa persona y dice, porque esta persona está durmiendo en el comedor y no puede, y esa persona se va. Versus otras personas que están en peores condiciones y uno dice, ¿por qué es así y otros no? Entonces, no existe, si la justicia, nosotros ya sabemos que la justicia en Chile es algo que no responde a ningún parámetro que nadie, porque además son independientes, entonces hacen lo que quieren. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es exigirle al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, a través y de las subsecretarías que son responsables de hacer prevalecer la ley, la constitución y los tratados internacionales, que estas cosas no pueden pasar. Cuando Solange está hablando de esta persona es porque esta persona existe en este momento. Hay un señor que acaba de llegar, 91 años, se llama Don Gabriel, y Don Gabriel está posterado. Entonces, yo les quiero decir, mi marido es más joven. Nosotros hablamos de los nuestros, digamos, de mi marido, el papá de la Solange, el papá de la Pame, y uno dice, ¿en qué momento me va a tocar a mí? Porque cuando saben que aunque uno no le toque, o sea, es un dolor, no sé cómo explicarle, yo creo que Solange o Pamela pueden explicarle su experiencia, lo que significa para nosotros ver a diario morir o sufrir. Nosotros fuimos con Solange, hicimos una presentación en el Comité de Prevención de la Tortura en Chile, dependiente de los organismos internacionales, nada, ni siquiera se pronunciaron. Si ellos son el Comité de Prevención de la Tortura en Chile, pero no son capaces de decir, a ver, pero nosotros hicimos una presentación, presentamos un documento con datos, hicimos una presentación a ellos, lo único que necesitamos era que nos dijeran, esto es constitutivo de tortura, o sea, le estábamos diciendo 2 más 2 y ustedes tienen que decir 4, nada más porque no había nada más que hacer. No lo hicieron. El Instituto de Derechos Humanos tampoco, nunca ha ido. Pero ¿saben qué es lo más doloroso de todo? Es que tampoco nuestras autoridades han ido. O sea, cómo tú hablas o cómo tú sabes, es como querer taparse los ojos y decir no quiero ver, porque es tan horroroso, es tan brutal lo que pasa, que es preferible no ver. Entonces nosotros estamos decididas a que no vamos a permitir que eso pase y vamos a hacer todos los canales que existan para hacer las denuncias en forma formal. No obstante, sabemos que vamos a necesitar siempre la ayuda de todos ustedes, porque sigue entrando gente y esto no va a parar. Y quiero retomar solamente diciendo algo. En la propia Corte Suprema nos dio a nosotros varios fallos, nos está dando herramientas para que nosotros judicialmente salgamos de esto. Pero sin nosotros, sin la ayuda sin el empuje y la responsabilidad de la fiscalización y de levantar los protocolos de los ministerios que corresponden, porque aquí está el Ministerio de Justicia, del cual todavía depende Gendarmería, Ministerio de Seguridad, pero también tenemos Ministerio de Desarrollo Social solamente, ¿cierto? De donde depende el Servicio Nacional del Adulto Mayor, de donde depende el SENADI, y fíjense usted que nosotros el año pasado, en pleno gobierno de Boric, con Solange, en el gobierno de Boric, o sea, estamos hablando del gobierno de izquierda, fuimos a todas estas instituciones, a todas, al Comité de Prevención de la Tortura, al Instituto de Derecho Humano a través de la Contraloría General de la República, al Servicio Nacional del Adulto Mayor, al Servicio del Discapacitado, a la Seremia de Salud. Nosotros hicimos todo lo que había que hacer. Fuimos también y presentamos una denuncia ante el Ministerio de Justicia. Entonces, si lo hicimos en los peores momentos, cuando los propios nuestros estaban arriesgando harto, porque ustedes tienen que saber que las familias que damos la cara también ponemos en riesgo a nuestros propios familiares que están en esto, están recluidos. Carlos la otra vez leía una carta de una hija donde hacía unas denuncias y decía, y ella decía que no iba a decir quién era por represalia a su padre. Y yo entiendo eso. Nosotros lo vemos con Solange siempre y con Pamela, que la gente no quiere decir ni hacer nada y se someten por miedo, por temor. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿podemos seguir teniendo temor?
¿Temor de qué? Si hoy día lo que nosotros estamos pidiendo, no estamos pidiendo ningún favor, estamos pidiendo que el Estado de Chile, a través del Poder Ejecutivo, del gobierno que nosotros elegimos, no, no estamos hablando de los indultos, es otro cuento. Estamos hablando que respeten la ley. Porque, y con esto voy a terminar, Solange, si hoy día, Gendarmería con responsabilidad dice, ¿saben qué, señores? Nosotros no podemos tener a esta persona presa porque si no vamos a ser cómplices de un homicidio, porque estamos aplicando tortura a una persona adulta mayor que se está muriendo, se nos va a morir. Entonces, el poder, el poder ejecutivo tendrá que tomar las medidas que correspondan. Es tan simple como eso. Parece que Pamela quiere hablar, Solange. Ujú. Ya, Pamela, te damos la palabra porque Pamela es la encargada de apoyo a las familias de la ONG. Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, antes que todo, bueno, gracias a Carlos por toda esta iniciativa y a todos los que están presentes. También el testimonio que se dio recién nos conmovió mucho y hoy día en especial me conmovió mucho más aún porque una de mis mejores amigas, su mamá le diagnosticaron hoy día que tiene una metástasis en los pulmones, o sea, en el hígado. Y ella estaba súper asustada, estaba con esta rabia de que no quiere pasar de nuevo por un cáncer, etcétera. Em, pero escuchando el primer testimonio, que fue muy potente, hay que dar fuerza, porque da fuerza, porque los nuestros, en este caso mi papá, Raúl del Canto, el día de mañana le pasa algo como le pasó, le está pasando a mi amiga o al hijo, ¿no es cierto?, de Soratawi, van a estar solos. Entonces, yo creo que no existen las coincidencias, sino que existen las causalidades y hoy día, en esta reunión y todo eso, me llena profundamente y me conmueve. Y de hecho mi papá me llamó recién indicando que ya, que muy contento él y todo, ya se iba a comer su merienda que le dan, ¿no es cierto? Una carbonada, dice, pero es más agua que papa y cualquier cosa. Pero ellos se toman con tanta hidalía, ¿no es cierto? Que es digno de, de orgullo. Yo voy a estar siempre orgullosa de mi padre, antes y sobre todo ahora, que a sus 88 años, él está siendo tan fuerte adentro resistiendo. Y efectivamente, siempre lo que le he planteado a Janet y a Solange, que el gobierno anterior y el gobierno de ahora, o el Estado de Chile, no es garante de la salud de los viejos, como le decimos cariñosamente, los que somos cercanos y familiares. Porque el caballero que nombraba Solange, que tiene 92 años, que está postrado, está cuidado por otra persona que igual es adulto mayor, que tiene ya un drama familiar, porque su señora y su hija no lo pueden ir a ver, que son de Temuco, porque no pueden viajar. Entonces, ¿hasta cuándo el Estado de Chile está vulnerando los derechos fundamentales de los adultos mayores privados de libertad? ¿Y hasta cuándo van a ser cómplices de esto? Una cosa es la ideología política, ¿no es cierto? Que algunos van a decir que se lo merecen o no se lo merecen, pero ¿dónde está la palabra humanidad para estas personas? El Estado de Chile no está capacitado para tener adultos mayores, ¿no es cierto? Bajo prisión, o sea, digamos, privado de libertad. ¿Por qué? Porque la enfermera tal no va a atender al caballero porque está con lumbago, ella está con lumbago, porque el kinesiólogo no quiere ir porque no va a atender al caballero de 92 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es mi gran rabia. Entre otras cosas, sabemos que los juicios son injustos, como por ejemplo
en este caso cercano que es de Solange y de Janet, son injustos, pero eso ya es un tema jurídico. Estamos hablando ahora de las competencias del Estado para mantener a adultos mayores de 80 para arriba, que están con movilidades, que están enfermos. La alimentación no corresponde. No, si no es por nosotros, no tenemos los medicamentos, no tenemos nada. ¿Qué pasa con las personas que no pueden, ¿no es cierto?, sustentar la parte salud, medicamentos. Entonces, quería hacer este breve paréntesis, ¿no es cierto? Eh, Manifestar la emoción que nos dio el primer relato, eh, y que seguiremos luchando. Y esto se va a saber, en términos se vamos a difundir. Le doy muchas gracias a ustedes, a la iniciativa que tienen, y eso quería mencionar. Muchas gracias por estar aquí y por estar ahí, siempre preocupado por nuestros viejos. Gracias, Pame. Bueno, Janet, para seguir, si quieres, podemos mencionar para que la gente sepa qué fue lo que dictaminó la Corte Suprema cuando habló de que el pabellón a asistir debía ser un ELIAM y que lo que le ordenó a Gendarmería, que son una lámina que está con colores. Bueno, le ordenó que tuvieran, que adquirieran o vieran cómo lo hacían, pero se necesitaba un vehículo para el traslado de atenciones médicas. Es algo obvio. Los internos no van al médico porque en el carro se caen, no se pueden afirmar. El viaje es eterno. Los que sufren de incontinencia urinaria y fecal, obviamente tienen no uno, sino que millones de accidentes. No alcanzan a llegar al baño, no hay quien los cambie, no los dejan llevar ropa para cambiar y tampoco se les informa a la familia que es un derecho de que el adulto mayor sea acompañado, porque si nosotros supiéramos, podríamos estarlos esperando con una muda de ropa para que ellos se sintieran bien y fuera algo digno y no pasaran estas torturas que significan ir al médico y no tener la posibilidad de ir al baño, algo tan básico como eso. También se les pidió a la cárcel de Colina que tuviera un médico de planta, dicen que no hay para contratar profesionales de salud, protocolos de urgencia y mejoras asistenciales, porque todas las horas se perdían, llegan tarde. Nosotros en Punta Peuco por lo menos llegamos a la hora cuando los llevan, pero en Colina y también en San Joaquín, y voy a aprovechar de mencionarlo, porque nuestras madres y abuelas sufren prácticamente lo mismo, no hay vehículo para llevarla, y no hay horas o llegan 4 horas después. Protocolos de urgencia. No se le informa a las familias que el interno es trasladado o que tuvo una emergencia, que tuvo una caída. A veces los familiares están perdidos por día o por semana. Y en Colina nadie sabe dónde está. No se sabe si está en el CESFAM, si está en el San José, en dónde está. No respetan, allá no les respetan tampoco si es del hospital militar. La persona es llevada al CESFAM, al San José, y después prácticamente hay que ir a rescatarlo para llevárselo al hospital institucional. Y ellos han impuesto toda una vida para recibir la atención que se merecen y no para estar en un pasillo botado. También se le pidió que, si es que no había presupuesto, crearan alianzas o convenios en casos de falta de presupuesto. Esto por el tema de los convenios para llevar a la gente y que puedan atenderse como corresponde. Y por último, algo que es totalmente básico, la confección de fichas médicas para cada interno y un control médico de los mismos. Yo les comento,
todos los internos han llegado a la cárcel con su tremenda ficha, porque las familias se han preocupado de sacarle copia a la ficha en los hospitales institucionales o bien de los consultorios respectivos. Pero cada vez que los llevan al médico, la carpeta con la que van consta de la foto y la condena, los años de condena. La segunda hoja es una hoja en blanco que se supone que tiene que llenar el médico. La tercera hoja son los remedios que toma el interno y eso es la carpeta con la que mandan al interno a atenderse. ¿Qué médico tiene una bolita de cristal para saber cuáles son las patologías de esa persona que lo está consultando? ¿Cuáles son sus niveles? ¿Cuáles son sus exámenes? La enfermería se queda con todo y el médico no tiene acceso a nada cuando llega a la consulta. Entonces, todo eso es brutal. Si además le agregamos que la mayoría no camina, que la mayoría no escucha, que la mayoría no ve y no tiene ni idea de lo que le está preguntando el médico ni lo que le está recomendando. Una más, Janet, por favor. Como lo decía Janet, la atención médica, el trato, la alimentación y toda la reglamentación de gendarmería debe actualizarse y debe ajustarse a los estándares geriátricos y a toda la normativa nacional e internacional que existe. No es posible que sigamos como estamos. Así que tenemos harto trabajo, Janet y Pamela. Tenemos Yo, harto que hinchar. yo quiero decir algo. Fíjense ustedes que voy a volver a repetir esto porque creo que les queda todo súper claro, porque yo sé que esto es como un efecto de bolita de nieve. Si ustedes no escuchan, vamos a salir todos juntos con el mismo discurso. Fíjense ustedes que esto, vuelvo a repetir, no es un favor. Nosotros no estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que el Estado de Chile con, cumpla con la Constitución, cumpla con la ley, cumpla con los tratados internacionales. No pueden negarse a, o sea, no solamente se lo está, fíjense ustedes, no solamente se lo está diciendo los tratados internacionales que Chile suscribió, la ley, hasta, hasta el Poder Judicial le está diciendo al Poder Ejecutivo, señores, porque Gendarmería depende del Ministerio de Justicia. Le digo, ustedes tienen que cumplir con con respetar los derechos humanos de estas personas que son adultos mayores. Y el Estado no lo está haciendo. Entonces, vuelvo a decir, lo indignante no es que no haya pasado el año pasado, lo podíamos entender, pero que nos siga pasando esto, porque Solange está hablando de, ella tiene harto conocimiento de lo que pasa en Colina, pero fíjense ustedes que lo que pasa, uno dice, muchos de ustedes que están acá dicen, bueno, yo tengo el sistema de salud institucional, Armada, Ejército, Carabineros, Fuerza Aérea, y funcionan relativamente bien, pero no todos les pasa eso. Y les voy a decir más, o sea, cualquier persona de la institución que sea, eh, de la institución que sea, la primera atención en Colina es llevarlo a un CEFAM, como dice el Solange. ¿Cómo va a saber el médico? Claro, si me llevan al hospital militar, evidentemente va a haber una ficha con mis datos, pero si me llevan a un CEFAM, ¿qué va a saber el médico? ¿Quién es esta persona? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué le administro? Que no le vaya a causar la muerte. O sea, eso, yo les voy a decir una cosa, para mí, o sea, a mí sí me ocasiona mucha angustia saber que un día Julio se puede caer, le puede pasar algo, dónde lo van a llevar, qué le va a pasar, porque ustedes me van a entender que si no van a atender un adulto mayor que se está muriendo en una cama postrado, o sea, ellos no corren por nadie, simple y sencillo. El respeto de nada del adulto mayor. Como decía Solange, ¿qué es lo que pasa con nuestros adultos mayores? Muchos, yo siempre escucho comentarios respecto a la gente afuera que dice, pero ¿por qué ellos permiten esto? ¿Pero por qué? Y yo digo que lo que pasa es que ellos ya no son los mismos. Hay dos factores que son súper importantes, y yo con Carlito siempre hablamos de esto, con Carlos Fica.
ya no son los mismos. Una, porque no tienen la edad que tenían cuando eran jóvenes. Y el adulto mayor, como la Pamela siempre sufre mucho la Pamela con esto, porque ella le dice, papá, le dice a su papá, no, papá, no aguantes esto, no permitas lo otro, esto no te lo pueden hacer, esto no corresponde. Y ellos como que ya están cansados, o sea, ya no quieren pelear ni por sus derechos porque tienen miedo, porque están cansados, ya no les importa, lo único que quieren es que los dejen vivir en paz. Entonces, nosotros no podemos juzgarlo y además la cárcel deteriora de una manera impresionante. La cárcel deteriora y hace que la edad de las personas los vaya deteriorando, eh, no solamente físicamente, sino que además emocionalmente y por lo tanto mentalmente ya no son los mismos. No es lo mismo. Yo les voy a decir una cosa. Una vez una ministra me dijo a mí, cuando mi marido, que tiene 69 años ahora, me dijo 68. Me dijo, mire, me dijo, señora, usted saque a su marido donde está. Me dijo, su marido no es un delincuente común. Julio estaba en la cárcel de acá de Punta Arenas, antes de irse a Punta Arenas. Entonces, yo le dije, lo que pasa es que él no quiere. Y ella me dijo, miren, una ministro, me dijo, él no está en condiciones de tomar decisiones. O sea, estaba tan vulnerable, había sido tan tocado que yo misma no me daba cuenta que yo tampoco, porque empiezas a vivir una realidad distinta. Entonces, cuando nosotros con Pamela, Solange y otras señoras, y otras que no tienen a nadie, como aquí está la Paula, desde afuera uno necesita esta contención, porque cuando uno está adentro se empieza a meter en este mundo donde es aplastado, donde es vulnerado, y las personas vulneradas empezamos como a esconder los hombros y como a sentir que ya no importa, que, y es súper importante, verdad, Carlos, yo no sé si te lo había dicho de esta forma, lo que tú haces, porque esto es como, más allá de la lucha, emocionalmente, psicológicamente, moralmente, a nosotros nos levanta, porque si no estamos hablando entre nosotras, algo que nadie más ve. Porque lo que uno ve afuera es que la gente dice, no, esto es justicia, es venganza, esto son cosas como muy generales, como muy... Pero el día a día, el dolor del día a día, lo vivimos los que estamos ahí. Tú lo conoces, Carlos, porque tú vas a Punta Peuco. Entonces tú vives desde dentro la realidad, la miras, la ves. Y además tienes el cuero chancho para escucharla, porque lo escuchas todos los días. Y yo no sé cómo lo resistes también. Entonces, fíjense que mi mamá quería vender su casa, mi mamá tiene 80 años, y los abogados le están pidiendo ahora, creo que a pesar de que ella está con todas sus facultades mentales bien, mi mamá no tiene ningún problema, pero el abogado de las otras partes que quieren comprar piden una firma porque es adulta mayor. Y yo digo, qué cosa más irónica. O sea, el Estado te está diciendo que un adulto mayor no puede vender su casa si no tiene, se quieren asegurar para después no nula la firma, qué sé yo, porque a lo mejor no está con sus facultades mentales bien, etcétera. Pero resulta que con nuestros viejos que están privados de libertad, con la edad que tienen, solo, como dice la Solange, el papá de la Solange no escucha nada tu papá, el papá de la Pamela tampoco. No da risa a nosotros eso, bueno, mi marido más o menos. Entonces dice que, ¿qué? La Pamela le dice algo y su papá dice, ¿qué? No escucha. Entonces, ¿cómo nos pueden, si ellos nos dicen algo por teléfono, como le pasa a la chiquilla con su, yo a Julio le grito si no escucha, se escuchan mal los teléfonos, además ellos están sordos, ¿cómo uno se comunica? ¿Cómo uno se comunica para decirle qué te pasa? O sea, lo que nosotros vivimos todos los días con ellos es una cosa tremenda. Por un lado se protege a algunos, pero a nosotros nos dicen que nuestros viejos que vayan solos al médico. O sea, no saben lo que, si van solos al médico, no saben lo que tienen que tomar, eh, no tienen idea de nada, ni qué les pasa. Y bueno, muchos acá son adultos mayores, incluyéndome, que a fin de año paso a la categoría de adulto mayor, y uno como que empieza a, de verdad, uno como que selecciona las cosas, como que uno es selectiva respecto a las cosas que se acuerda y las cosas que uno no se acuerda. Entonces, si a mí me pasa con 59 años,
que no me acuerdo qué hice ayer, a qué hora me levanté o no sé. Muchas cosas que a corto plazo no me acuerdo. Imagínense ello. Más encima el estrés, el hostigamiento. em, yo no sé si existe otra palabra que le haga sentido a ustedes para decir hostigamiento. ¿Qué es hostigamiento? La falta de respeto, eh, el querer quebrarles la moral a los viejos. Y la ley que salió ayer, ayer salió la ley promulgada, no es otra cosa que una ratificación de todos los tratados internacionales que tienen como premisa que no se puede torturar a un adulto mayor, no se le puede dar un trato indigno a un adulto mayor. O sea, al adulto mayor hay que escucharlo, hay que respetarle todos sus derechos. Aquí, nada, nada. Y lo peor de todo, y eso es lo que nos tiene, la verdad, que eh, estresadas también y con mucha impotencia, es golpear tantas puertas y darnos cuenta que en este gobierno, en esta administración, no hemos encontrado, yo no sé si desidia a veces o ignorancia, porque no es posible que te digan, no, que el gendarmería es independiente, independiente. Eso no es así, eso no es así. No hay ningún órgano que sea independiente. Y quiero decir algo que Solange me decía el otro día, uno no siempre habla con estas personas y de repente, parece que fuiste tú, Solange, que un gendarme X le decía que nosotros sus protocolos del adulto mayor no los conocemos. O sea, tienen un protocolo de trato del adulto mayor, pero nunca lo han leído. O sea, está en el, como dice Solange, todo está en el papel, pero no tienen idea de nada, de nada. Partiendo por sacar a los viejos con chaleco amarillo con la esposa, a riesgo que se caigan, que les pase cualquier cosa, a riesgo de que ese chaleco amarillo que es asqueroso. Yo nunca lo he tomado Solange, no sé si además es pesado en verano caluroso. Y fíjense que ustedes que saben qué dicen los viejos, no, que no importa, porque en realidad nos sacan con el chaleco amarillo con la esposa, pero arriba de la ambulancia nos dicen que lo saquemos nomás. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque las cámaras están filmando. Entonces, en Gendarmería Nacional tienen dispuesto eso. ¿Y quién manda a Gendarmería Nacional? ¿Quién los manda? ¿Quién tiene que regular eso? El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Senama, y todos tienen que velar por los derechos de estos adultos mayores y no lo hacen. Em, Creo que ya sigo adelante, Solange, ¿no? Porque eso ya creo que Ya lo... estamos prácticamente en el cierre. Ujú. Esa es nuestra realidad. Esas fotos las publicó la hija como una manera de visibilizar la tortura que vivió su papá. Ese señor es Jorge Asensio. Falleció en el 2025. Falleció en un hospital, pero en esas condiciones llegó al hospital. Y eso no es una foto real, quiero que lo sepan, eso no corresponde a ninguna persona, no, no tenemos fotos de eso. También tratamos de no visibilizarlo, pero eso que ustedes ven ahí es lo que ellos viven, o sea, eso es así. Y ustedes ven eh, que los tratados internacionales nuevamente son súper claros al respecto, o sea, y también del tratado de no solo de los adultos mayores, de todo, la regla Mandela, todas las medidas de seguridad y protocolos tienen que ser proporcionales al tipo de interno. Ustedes podrán entender que no tiene ningún sentido sacarlo y subirlo y solamente es, en el caso de Punta Peuco, a la Y a la salida del entrada. penal y a la entrada, para que Gendarmería a nivel nacional no vea aquello y alguna que otra gendarme que le caemos mal, o gendarme, hay una particularmente que yo la denuncié,
que sí, lo está obligando a que anden con los chalecos amarillos en el hospital. Y eso, ustedes van a decir, sí, claro, lo pueden hacer con los delincuentes comunes porque tiene que ser proporcional, pero no tiene ningún sentido. De hecho, lo dice en toda la reglamentación de la protección al adulto mayor, privado de libertad, que son tratados internacionales. No pueden aplicar ninguna medida que sea denigrante, porque esto además, parte, digamos, de que ese famoso chaleco amarillo es una cosa asquerosa, inmunda, con viejos que tienen todo su sistema inmune debilitado, la esposa, que son peligrosísimas si se caen, si se tropiezan, se pueden morir en riesgo de vida, y además la denigración de exponerlos en el hospital y sacarlos a la calle en estas condiciones, eso es una forma de tortura psicológica que no corresponde, no porque yo lo diga ni porque no se le ocurra, es porque así lo dicen los tratados internacionales y ahora la ley que Chile ratificó ahora una ley, de acuerdo a todas, o sea, en realidad es como un compendio de todo lo que ya teníamos. Yo voy a seguir adelante. No sé qué funciona. Bueno, yo por mi parte nada más que decirles que les agradezco mucho una vez más que nos hayan escuchado.